Últimamente mucho se habla de litio, así como de importantes explotaciones alrededor del mundo, como en nuestra querida América Latina. El conocido Triángulo de Litio, ubicado entre Argentina, Bolivia y Chile, es uno de los más importantes, pues concentra hasta el 68% de las reservas de ese metal a nivel mundial. Pese a todo, estas reservas sudamericanas no están libres de controversias, debido a los conflictos sociales y ambientales que genera la explotación de este mineral, que, permítame recordar, es un elemento clave para las energías renovables y coches eléctricos, ya que se lo utiliza en la fabricación de baterías, que son esenciales para almacenar energía. Hoy, estimados amigos, les quiero hablar de un polémico proyecto ubicado en Serbia, país que en su tiempo formaba parte de la antigua Yugoslavia. Si a usted Serbia, litio y energías renovables le suena chino y ya quiere cerrar este video, le recomiendo no hacerlo, si es que de verdad a usted le gusta la geopolítica. Y es que este proyecto serbio para explotar litio en el corazón de Europa ha captado la atención internacional gracias a su potencial para convertirse en uno de los mayores productores de litio en Europa, que podría satisfacer aproximadamente hasta el 90% de las necesidades de litio del viejo continente. Los serbios, un pueblo muy amigable con Rusia al tener profundos vínculos históricos y culturales, llevan años queriéndose unir a la Unión Europea. No sabemos si a Serbia le llevarán democracia otra vez o si por fin será aceptada en el seno de la Unión Europea, donde tienen hambre por el litio, muy necesario para su transición hacia las energías renovables. Se espera que el proyecto serbio produzca alrededor de 58.000 toneladas anuales de carbonato de litio, suficiente para abastecer aproximadamente el 17% de la demanda europea para vehículos eléctricos y gran parte de su red de energías renovables. Con tal cantidad de producción anual, Serbia superaría en extracción a países como Chile, con 44.000 toneladas, quedando solo por detrás de Australia, con 86.000 toneladas. Sin embargo, no todos los análisis y estimaciones son optimistas. Expertos económicos locales han cuestionado las proyecciones de beneficios económicos, argumentando que los ingresos para Serbia serían mínimos en comparación con las ganancias que obtendría Rio Tinto, la empresa minera anglo-australiana, que sería la encargada de la explotación de litio serbio, y la encargada, me imagino yo, de llevarse las millonarias ganancias a entidades financieras con sede en Londres. Un estudio independiente sugiere que Serbia recibiría poco más de 17 millones de euros al año en ingresos, y aunque es cierto que todo esto generará beneficios sustanciales, incluido empleo directo e indirecto, inversiones locales e impuestos, esto no deja de plantear interrogantes sobre si los beneficios económicos justificarán los riesgos ambientales asociados con la explotación minera. Y ojo, yo no estoy en contra de la minería ni en el desarrollo de los pueblos, más bien todo lo contrario, solo que hay datos de peso que explicarían por qué explotar el litio serbio no es una muy buena idea, y todo eso hoy lo vamos a exponer. La Unión Europea requiere con urgencia proveedores de litio. Países como Alemania, con el 3% de las reservas mundiales, República Checa, España, Portugal, Austria, Francia o Finlandia poseen litio, pero su producción no es suficiente. Serbia, aunque no es un Estado miembro de la Unión Europea y se encuentra en un proceso de adhesión prolongado, muy prolongado, representa una oportunidad ideal para que el bloque evite sus estrictas políticas ambientales y disminuya su dependencia de importaciones de litio provenientes de China, a quien desde Bruselas, por consejo de Washington, ya empiezan a llamar rival comercial. Como ven, en el litio serbio ya empiezan a aparecer jugadores de peso pesado, y es precisamente todo esto lo que hace que este tema sea realmente interesante. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les hablaremos de un polémico proyecto minero que por un lado apoyan la Unión Europea, Estados Unidos y una minera anglo-australiana, pero por otro lado se opone buena parte de la población y la oposición. Y en medio está el gobierno serbio, que presionado por el clamor popular intentó enterrar el proyecto, pero luego tuvo que recular, tras una oferta que no pudo rechazar. No son pocos los expertos que creen que la explotación de litio serbio forma parte de un chantaje europeo para que Serbia crea que está más cerca que nunca para integrar el club de la Unión Europea, si deja que unos pocos la expolien mientras se convierte en un vertedero, permitiendo un desastre ecológico. En un principio parecería que con este contaminante proyecto, que paradójicamente servirá para potenciar las aclamadas energías verdes en Europa a fin de hacerlas más viables y económicas, se sacrificará a Serbia. Estimamos
Estimados amigos, este video tiene un poco de todo, con interesantes pinceladas de historia que nunca faltan en el canal, así que ni parpadeen. Sin más introducción, empecemos. Serbia, país del científico Nikola Tesla o del tenista Novak Djokovic y de apenas unos 7.200.000 personas, tiene una historia fascinante y milenaria. A inicios del siglo XII cayó bajo el Imperio Otomano y estuvo casi 500 años bajo su control. Si damos un salto a nuestra historia más reciente, sepan que tras finalizar la Primera Guerra Mundial, donde murieron cerca del 60% de los hombres serbios, los reinos de Serbia y Montenegro se unieron con los antiguos territorios austrohúngaros de las actuales Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, y en 1929 el país pasó a llamarse Yugoslavia, que significa tierra de los eslavos del sur. Tras el triunfo de los partisanos en la liberación de Yugoslavia en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno abolió la monarquía y se instauró un gobierno comunista, pero no muy apegado a la Unión Soviética, hay que resaltar. Más bien se declaró un país neutral que no quería alinearse ni con los soviéticos ni mucho menos con Estados Unidos. Hasta la década de 1980 Yugoslavia gozó de estabilidad y logró crecimiento en diversas áreas, pero luego llegó un periodo de inestabilidad política. La década de 1990 fue muy tumultuoso para la región de los Balcanes. La desintegración de Yugoslavia comenzó en 1991 cuando Eslovenia y Croacia proclamaron unilateralmente su independencia, contagiando a las otras repúblicas yugoslavas del derecho a la independencia. Sin embargo, Serbia quería mantener la unidad yugoslava y el intento derivó en un conflicto armado conocido como las Guerras Yugoslavas, que duraron desde 1991 hasta el 2001. Las guerras croatas y bosnias, por ejemplo, fueron particularmente devastadoras, marcadas por atrocidades y limpieza étnica. Muy recordado es la intervención ilegal de la OTAN sin mandado de la ONU en 1999, que incluyó bombardeos aéreos sobre territorio serbio, incluida Belgrado, la capital. Al final de Yugoslavia se crearon 6 nuevas repúblicas soberanas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, nuestra protagonista de hoy. Desde principios de los años 2000, Serbia se enfocó en la reconstrucción del país y más adelante, en el 2009, solicitó la adhesión a la Unión Europea. Es decir, los serbios llevan 15 años esperando unirse al club de los 27, mientras hay otros corruptos hasta la médula que quieren ser aceptados en la Unión Europea de un día para otro. Pero en fin, no quiero alargarles el cuento, así que entremos ya en materia, que es aquí donde el video se pone bueno. Como saben, en la Unión Europea llevan ya varios años presionando a su población para que se cambien a coches eléctricos, mientras llevan a cabo multimillonarias inversiones en la construcción de turbinas eólicas y otras fuentes de energía renovable como la solar. Pero para llevar a cabo esta transición hacia las energías verdes, a fin de prescindir del petróleo y del gas, lo cierto es que se necesitan muchas otras materias primas que, para obtenerlas, se contamina el medio ambiente. En ese sentido, sepan que los países balcánicos como Serbia o Montenegro, que curiosamente ansían unirse a la Unión Europea desde hace más de 15 años, poseen extensas reservas de minerales estratégicos con los cuales todo el bloque europeo podría beneficiarse. Y es justamente en este punto donde la polémica dice presente, pues estas naciones, que en su tiempo formaron parte de Yugoslavia, corren el riesgo de convertirse en proveedores de materia prima barata para la Unión Europea, mientras contaminan de lo feo sus tierras fértiles a cambio de algunas ventajas políticas, como su ansiado ingreso a la Unión Europea. De ahí que muchos se pregunten, ¿vale la pena el sacrificio? Pues yo no lo sé, ya me lo dirán ustedes. Pero para que entiendan mejor el asunto, empecemos a analizarlo con unos datitos de verdadero impacto. Sepan que la Unión Europea y Serbia cerraron una serie de acuerdos en julio del 2024 con la presencia del canciller alemán Olaf Scholz, que otorgan a la Unión Europea y a los fabricantes de automóviles europeos acceso exclusivo al litio de Serbia. El pacto incluye un memorando de entendimiento para cooperar en materias primas sostenibles, así como en la producción y fabricación de baterías de litio y vehículos eléctricos. Y en todo este asunto entra en juego la minera Río Tinto, cuyo capital proviene principalmente
principalmente de Reino Unido, con un 42%, pero también de Australia y Estados Unidos. Esta multinacional anglosajona tiene un historial de controversias ambientales y casos de corrupción alrededor del mundo, y ha estado presente en Serbia desde el 2001, cuando estableció su primera filial en Belgrado. En el 2017 firmó un acuerdo con el gobierno serbio para llevar a cabo el proyecto de Jadar, que incluye una planta de separación de litio y boro. Para que visualicen de lo que estamos hablando, sepan que Jadar está a punto de convertirse en el proyecto de litio más grande de Europa. En teoría es algo bueno, pues si un país tiene un recurso debe explotarlo y exportarlo. Pero cuando revisas algunos números y un par de detalles geopolíticos, el negocio no es negocio, al menos para el dueño de los recursos. Para empezar, la comunidad científica de Serbia ya ha advertido que no merece la pena explotar el yacimiento de litio del país, debido a que el litio se encuentra en una zona agrícola, poblada y fértil, que podría resultar muy afectada. Además que muy seguramente los trabajos de extracción de litio destruirán una de las 3 únicas zonas acuíferas de Serbia. Como dato de impacto, sepan que Serbia se beneficia mucho de las exportaciones de frambuesas, que alcanzaron los 240 millones de euros en los primeros 10 meses del 2023. Y si se empieza a explotar litio, lo más seguro es que la ecología y parte de las tierras fértiles de Serbia queden devastadas. Pero lo más triste de todo esto es que, según análisis independientes locales, Serbia obtendría unos ingresos totales insignificantes de poco más de 17 millones de euros anuales por su litio, ya que la mayor parte de los beneficios iría a parar a manos de la multinacional Rio Tinto, que tiene los derechos de explotación. De concretarse el proyecto, Serbia podría irse despidiendo de sus ganancias agrícolas si las tierras fértiles llegan a contaminarse, e irse preparando para respirar un aire que no corresponde con el de la bella, civilizada y ambientalista Europa, que le exigirá a Serbia mucho más que litio, a fin de cumplir los altos estándares para ingresar en tal respetado clan, el de la Unión Europea. Pese a todo, esta historia, como cada moneda, tiene otra cara, ya que según cálculos de Rio Tinto, la operación minera generará beneficios sustanciales, incluidos empleo directo e indirecto, inversiones locales e impuestos. Todo ello tendría un impacto de 1.900 millones de euros, es decir, estamos hablando de un 3% más de golpe al PIB total del país. El Jadar puede ser de este modo un verdadero pulmón económico que sigue impulsando el PIB serbio, explican algunos economistas. Pero ojo, este análisis de datos fue hecho por la minera, y esos supuestos 1.900 millones de euros en ganancias no necesariamente se quedarán en las arcas de Serbia, porque la minera de gratis no va a operar. Basta con ver cómo las multinacionales extranjeras explotan nuestros recursos naturales y tierras fértiles desde hace décadas: banano, café, cacao, etc. Y muchos seguimos igual de subdesarrollados. Por eso Serbia debe analizar todos los casos latinoamericanos antes de firmar contrato. De lo contrario, los ríos de dólares en ganancias irán a parar a cuentas privadas en bancos de Londres o Nueva York. Por otro lado, sepan que documentos filtrados en el 2021 revelaron que el gobierno serbio estuvo enfrentando durante meses presiones significativas por parte de embajadas occidentales para avanzar con la explotación de litio serbio, sugiriendo que las evaluaciones de impacto ambiental fueran consideradas solo una formalidad. Ante estas revelaciones poco democráticas por parte de naciones que nos enseñan de democracia, la atención pública de Serbia dirigió su atención al proyecto de litio y se iniciaron las primeras protestas a nivel nacional, lideradas por grupos ecologistas. Las protestas incluyeron bloqueos de carreteras y demandaron la cancelación del proyecto y la expulsión de la minera Rio Tinto. A los ojos de los manifestantes, la multinacional minera se había convertido en un símbolo de destrucción ecológica. La presión aumentó tanto que se produjo una notable erosión de la popularidad del presidente Vučić. Presionado por la voz del pueblo, en diciembre del 2021, el presidente serbio puso fin a los planes para el proyecto de litio del Valle de Jadar. Pero desde el 2021 muchas cosas han pasado y Serbia ha vuelto a ceder ante los intereses de la multinacional Rio Tinto y de las demandas de las mayores potencias europeas. Son cosas de la exquisita democracia occidental.
Y es que la minera Río Tinto tiene por dónde presionar, al tener varios contratos, y hasta llegó a demandar al gobierno serbio por echarse para atrás. La empresa basó su reclamación en un acuerdo de libre comercio entre Serbia y Reino Unido, que incluye una cláusula de solución de controversias entre inversores y estados y que permite a Río Tinto reclamar daños financieros en un tribunal secreto por las pérdidas que sufriría si se cancelara la mina. Cosas de la letra pequeña en los contratos que Serbia prefirió en su momento ignorar. En julio de este 2024, el gobierno serbio restableció la licencia de Río Tinto para extraer litio en el Valle de Jadar, poco después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el gobierno había actuado de manera indebida al detener el proyecto tras las protestas del 2021. El presidente serbio sigue apoyando abiertamente el proyecto, mientras ha aprovechado esta oportunidad para obtener ventajas económicas y políticas. Desde el seno de la Unión Europea, que recuerdo también tiene un acuerdo con Serbia para uso preferencial de su oro blanco, están usando la explotación de litio como un caramelo geopolítico, esgrimiendo que esto daría puntos al ingreso de Serbia en el Club de los 27, o sea, la entrada a la Unión Europea. Y ojo al siguiente dato de impacto que pone los pelos de punta para el que desconoce los detalles. El gran problema relacionado con la explotación de litio en el mundo es el agresivo proceso de extracción química que involucra una gran cantidad de ácidos minerales, principalmente de ácido sulfúrico concentrado. El consumo de una enorme cantidad de agua para producir carbonato de litio generará grandes cantidades de aguas residuales que constituirán una gran amenaza potencial de contaminación permanente para las aguas superficiales y subterráneas. Además, aunque el litio parece desempeñar un papel importante en la implementación de las energías verdes, renovables y limpias, sepan que en el proceso de producción de carbonato de litio a partir de minerales se consume una enorme cantidad de energía procedente de combustibles fósiles como el gas o el petróleo. Vaya ironía. Para que lo terminen de entender, para crear energía verde igual necesitamos combustibles fósiles y al final en muchos casos destruimos el ecosistema dejando residuos peligrosos. Por eso en Serbia hay una preocupación justificada de que la nación pueda convertirse en una colonia de recursos satisfaciendo las demandas de las naciones más ricas centradas en las tecnologías verdes. ¿Y entonces qué? ¿Reímos o lloramos? Por si todo esto fuera poco, sepan que la minera Río Tinto no ha declarado aún qué tipos de reactivos se utilizarán, qué tipos de residuos y aguas residuales se generarán y cómo se tratarán. Lo que sí está claro es que no ofrecen garantías en caso de contaminación, además de presentar los posibles impactos ambientales como menores de lo que son. Esto, traducido al cristiano, quiere decir que a la empresa anglosajona le importa un pimiento lo que le pasa al ecosistema serbio. Ellos solo quieren llenarse los bolsillos y si se cargan los acuíferos, los bosques y el futuro de los serbios, a ellos les trae sin cuidado y se agarrarán a cualquier tecnicismo o letra pequeña para sacar el proyecto adelante y salirse con la suya y con el dinero. Al parecer, los expertos en ecología, el público en general e incluso Río Tinto no están seguros de los posibles efectos, ya que solo 2 minas en el mundo utilizan un proceso de extracción de litio similar al que la empresa empleará para la extracción de litio en Serbia. 2 minas de Río Tinto ubicadas en China y Estados Unidos extraen litio de material rocoso, pero en ambos casos estas minas están situadas en regiones desérticas lejos de zonas habitadas. Pese a todo, se sabe que su impacto ambiental se extiende hasta 150 kilómetros a la redonda, y es un dato que debería preocupar a Serbia, pues el proyecto de Jadar está a solo 100 kilómetros de Belgrado, la capital. De momento no parece haber garantías de que el proyecto de Jadar se ejecute de acuerdo con las normas ambientales de la Unión Europea, que debería establecer el marco para la aplicación del principio de quien contamina paga. No obstante, todo parece indicar que será Río Tinto el que se lleve casi todo el dinero producido, mientras es Serbia y los serbios quienes deben pagar por cualquier tipo de desastre ambiental.
Muchos en Serbia temen que el país se convierta en un basurero del viejo continente, mientras los líderes europeos, especialmente los de Alemania y Francia, aseguran que la minería serviría como incentivo para una integración más rápida de Serbia en la Unión Europea. Estamos ante el típico chantaje al que han sometido a los países candidatos, como ha sido el caso de Turquía o recientemente el de Georgia. Como ustedes podrán imaginar, si Serbia no hace lo que las élites extranjeras quieren, todo esto puede llegar a la exportación de democracia mediante revoluciones de colores para cambiar gobiernos que sí se plieguen del todo a los intereses de Washington y de Bruselas. El gobierno serbio puede que esté pecando de inocente, por decirlo suavemente, al firmar acuerdos poco claros y transparentes, pensando que esto le servirá finalmente como llave para su ansiada entrada a la Unión Europea, ignorando que el interés del bloque es tener países serviles, no ciudadanos verdaderamente libres. Ese sueño húmedo de entrar en la Unión Europea puede ser su perdición, especialmente ahora cuando el bloque europeo anda dándose tiros en el pie. Y lo repito por si alguien me ha malinterpretado. Yo no estoy en contra de la minería ni del desarrollo de Serbia o de otros pueblos a partir de la explotación de sus recursos naturales, solo que en el caso de Serbia el asunto no está del todo transparente. Serbia quiere lograr con su litio un alto crecimiento económico, pero puede ocurrir exactamente lo contrario, algo que solo el tiempo lo dirá. ¿Y ustedes cómo creen que acabará Serbia y este proyecto? Háganme saber sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden darle like al video y compartirlo con amigos, enemigos y Federicos. Un abrazo virtual, feliz año y hasta la próxima.